Gracias a ustedes, al día de hoy nuestro sitio web historiasdeterror.com está en la posición número 6 del buscador de Google. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios para que puedas visitar nuestro sitio y suscribirte a él. Muchas gracias por todo. Y sin más, comenzamos. El desierto silencioso. Antes de escuchar mi historia, les voy a pedir que por favor abran su mente. Agradecería que no me juzguen como loco, pues mucha gente, incluyendo mi familia y amigos, no me dan ni siquiera el beneficio de la duda. Fui piloto aviador, me dediqué a eso durante más de 20 años. No trabajé en ninguna aerolínea. Yo prestaba mis servicios particulares y no volaba aviones de gran envergadura, solo avionetas. Tengo entrenamiento en caída con paracaídas e inclusive tomé algunos cursos con la Fuerza Aérea Estadounidense. Eso lo pagó un empresario para el que yo trabajaba. Yo aprendí a volar en la práctica. Mi padre también era piloto. Llegó a prestar sus servicios a algunos artistas famosos mexicanos, uno que otro extranjero, y cuando había oportunidad, él me enseñaba a pilotar una avioneta. Fue precisamente mi padre quien me presentó con el empresario para el que trabajé en mis últimos años como piloto. Este empresario vive en Arizona. Su empresa, de hecho, está ahí, pero por cuestiones de negocios viajaba mucho a Jalisco y siempre lo llevaba yo en alguna de sus avionetas. Atravesábamos por el desierto de Nogales. En una ocasión, el empresario tenía que quedarse varios días en Jalisco, porque no tenía caso volver a Arizona si tendría que regresar a los 2 días. Me dijo que no era necesario que yo me quedara con él, que si tenía cosas que hacer, que yo podía moverme en la avioneta. No era la primera vez que me la prestaba para usarla en lo que yo quisiera. Le agradecí y le tomé la palabra. Tenía la intención de ir a Odessa a visitar a una muchacha que conocí. Preparé todo, decidí la ruta que iba a tomar, cruzaría por Coahuila. Pero cuando estaba sobrevolando el desierto, específicamente sierras y llanuras, a la altura del paralelo 27, una esfera metálica pasó volando al lado de la avioneta. Esta cosa se iba elevando mientras avanzaba en dirección norte. No tengo idea de qué era, pero no era nada que yo hubiera visto antes. De la nada, la avioneta tuvo una falla inesperada. Primero se escucharon unas extrañas transmisiones de radio. Sonaba todo cortado y con estática. Entendía las palabras, pero no tenían conexión ni coherencia. Sé que alguien estaba pidiendo ayuda, pero el resto no tengo idea. Después, todo lo que me indicaba ubicación, altura, nivel, velocidad y dirección empezó a volverse loco. Finalmente, la avioneta se apagó. Tuve que aterrizar de emergencia. No hubo explosiones ni se cayeron partes de la avioneta, ya que pude realizar un aterrizaje más o menos exitoso. Con el aterrizaje se dañó parte del fuselaje y con el impacto yo sufrí algunos golpes. Me lastimé una pierna, me dolía bastante cada que intentaba caminar. Muy apenas pude salir de la avioneta, aún estaba algo aturdido. Y a los pocos segundos, el intenso calor me dio un golpe de realidad. Yo estaba a mitad del desierto, a más de 50 kilómetros de la civilización, y estaba completamente solo. Volví al interior de la avioneta e intenté comunicarme, pero no funcionaba nada eléctrico del avión. Supuse que se debía tanto a la falla que me había hecho caer como al impacto del aterrizaje. Empecé a hacer cálculos matemáticos para intentar no caer en la desesperación, pero no debí ponerme a hacer números, porque me di cuenta que iba a tardar al menos 3 días en encontrar a otro ser humano. Para empezar, cada paso que daba me dolía hasta la médula. Además, el calor hacía todo más complicado. Intenté hacer memoria tratando de recordar si, de casualidad, había visto algún aguaje, que es una cuenca de agua. Me puse a hacer memoria, tratando de recordar si de casualidad había visto una cuenca con agua, después de pasar por la última zona poblada. Y si afortunadamente así era, según mis cálculos, esa cuenca estaría por lo menos a 5 kilómetros. No faltaba mucho para el anochecer.
así que me quedaba claro que a mi paso no iba a llegar. Tendría que pasar la noche dentro de la avioneta y esperar al amanecer para caminar hasta la cuenca. Así que mejor aproveché para revisar las provisiones que llevaba. Todo estaba revuelto debido al brusco aterrizaje, pero no tenía nada más que hacer. Así que me puse a buscar y a hacer cuentas para saber si lo que tenía me duraría los 3 días que yo calculaba que tardaría en llegar hasta la ranchería más cercana. Contaba con 5 botellas de agua, 4 paquetes de galletas, un jugo y 2 frituras. No era la gran cosa, pero si lo racionaba bien, podría sobrevivir. El agua me preocupaba menos que la comida, porque me tomaría menos de 4 horas resurtirme de agua. Solo tenía que caminar hasta la cuenca, pero no había manera de conseguir comida, porque en esa cuenca definitivamente no iba a haber peces, ya que el agua que estaba ahí era la que se había acumulado de la última lluvia. En fin, llegó la noche. Una cosa de la que no me había percatado es que en todas las horas que llevaba ahí no había escuchado ni un solo ruido. Ni siquiera se escuchaba el viento que estaba golpeando contra el fuselaje de la avioneta. Solo era silencio absoluto. Eso me puso incómodo. La situación se puso más extraña cuando la avioneta empezó a vibrar. Esas vibraciones rápidamente se convirtieron en movimiento brusco. Y entonces una parte del techo del avión se desprendió con fuerza. Pude ver cómo se fue hacia el cielo. Me levanté asustado y confundido, salí de la nave y me alejé de ella. Me quedé a una distancia considerable donde podía verla. Me mantuve despierto todo lo que pude hasta que el sueño me venció. Cuando desperté por la mañana, fui hacia la nave. Agarré una cosa para meter las pocas provisiones que tenía en la avioneta y caminé en dirección a la cuenca. Había caminado por 2 horas cuando algo en el cielo llamó mi atención. Era un destello de luz que estaba dejando detrás un camino de humo. No sabría calcular a qué distancia cayó, pero vi claramente que se impactó en el desierto. El lugar de impacto se salía por completo de la ruta que yo debía seguir. Así que solo seguí mi camino. Avancé durante 1 hora más y decidí sentarme sobre una roca. Esta estaba muy caliente, pero en realidad todo estaba caliente. Tomé 2 botellas de agua y unas frituras. Luego de un rato me levanté y seguí mi camino. Finalmente llegué a la cuenca. Gracias a Dios sí había logrado ubicarme. Me tiré al agua, la cual tenía poca profundidad. Me quedé acostado con todo el cuerpo, menos la cara, dentro de la cuenca. Cerré los ojos y creo que me dormí de cansancio. Había pensado en pasar la noche ahí, pero me daba miedo que algo fuera a pasar. Así que rellené las botellas de agua, bebí toda el agua que pude y continué mi camino. Yo calculo que avancé unos 9 kilómetros. Me detuve cuando me topé con un gigantesco nopal de color morado. Esa cosa era más alta que yo y tenía espinas muy largas. La planta estaba ahí, sola, sin nada a su alrededor. Estaba cansado y no había tomado nada de agua desde que me alejé de la cuenca. Así que busqué una roca para sentarme. Ya casi se ponía el sol. Me tomé una botella de agua de un solo trago y me devoré las otras frituras. Me estaba empezando a preocupar. Se me había ido ya un día y no había caminado ni 15 kilómetros. Aún me faltaban como 40 para llegar a unas rancherías que había visto cuando iba volando. Entonces, aún me faltaban 3 días para llegar. No hice bien mis cálculos. Para el último día ya no tendría ni agua ni comida. Ahí me quedé dormido, sin un solo ruido que interrumpiera mi sueño. De pronto desperté. Estaba acostado viendo el cielo, y les puedo jurar que vi pasar sobre mí una luz entre rojiza y amarilla. Parpadeaba, era una luz grande. Había 2 opciones: o esa cosa era más grande que un helicóptero, o iba volando más bajo. Pero, por más extraño que parezca, no hizo ningún ruido. Se alejó a toda velocidad sin emitir el más mínimo sonido.
Me quedé perplejo. No tardó mucho en salir el sol. Me levanté, comí algunas galletas, bebí un poco de jugo y otra vez comencé a caminar. Era mediodía cuando vi a una persona. Iba caminando. Yo iba hacia el oeste, pero esta persona iba hacia el sur. Caminaba como si nada. No parecía que tuviera cansancio, no se veía que llevara nada para cargar agua. Mi garganta estaba tan reseca que no me salió voz para gritarle, y lo vi perderse en el horizonte. Algunos kilómetros más adelante pasó exactamente lo mismo. Vi a la misma persona yendo en la misma dirección y a la misma distancia a la que la había visto la primera vez, y también lo perdí en el horizonte. Pensé que me lo estaba imaginando, pero cuando llegué al área por la que debió haber pasado esa persona, sus huellas estaban marcadas en la tierra. Traté de pensar en alguna explicación lógica, pero el calor no me dejaba concentrarme. Entonces, en contra de toda probabilidad y fuera de cualquier tipo de situación racional, se repitió por tercera vez esa situación. Volví a ver a esa persona. No bromeo cuando les digo que pensé que el calor ya me había vuelto loco. Me tumbé en la tierra, justo sobre las huellas de esa persona. Decidí quedarme ahí. Esa persona tenía que volver a pasar. Y sí, a las 2 horas lo vi a lo lejos. Apareció de la nada, no llegó caminando, solo se materializó ahí, a la misma distancia de las veces anteriores y yendo en la misma dirección. Me levanté y caminé en línea recta para llegar al área por la que debería haber pasado. Yo sabía que no, pero en teoría debió haber pasado por ahí. Y sí, ahí estaban sus huellas, pero en ningún momento caminó en esa zona. Tenía un muy mal presentimiento de todo eso. Nada de lo que me estaba pasando en ese desierto era normal. Lo peor era el silencio, un silencio desesperante. Mientras caminaba, podía ver aves que volaban, supongo que en busca de algún cadáver de animal muerto de calor, pero ni los animales hacían ruido. Era como si el sonido no pudiera habitar en ese desierto. Me detuve en una elevación rocosa, pero no tan alta. No faltaba mucho para el atardecer, así que decidí que ahí pasaría la noche. Le calculaba que ya había avanzado más de la mitad de distancia. Me faltarían menos de 30 kilómetros para llegar a la ranchería. Lo malo era que solo me quedaba una botella de agua y un paquete y medio de galletas. Estaba exhausto. Sentía que si me dormía no tendría las fuerzas suficientes para despertar. Tenía sed, pero no podía tomar agua. Tenía que racionarla. Solo me terminé el medio paquete de galletas que ya estaba abierto y me dormí. Esa noche estuve escuchando ruidos extraños, un sonido similar a una voz de un niño, pero aunque tenía la intención de investigar, el cansancio no me permitió abrir los ojos. Desperté casi a mediodía. No me sentía con las fuerzas suficientes como para levantarme y seguir caminando. Ya no soportaba la pierna ni la sed, mucho menos el calor, pero tampoco podía quedarme ahí acostado porque iba a morir. Así que me aguanté el dolor y me puse de pie. Miré hacia ambos lados de la elevación rocosa para ver si era más rápido rodear por la derecha o por la izquierda. Hubiera sido mejor subir y bajar, pero la pierna no me lo permitiría. Fui por la izquierda. Todo el tiempo me fui apoyando en la roca. Así me dolía menos la pierna y podía avanzar un poco más rápido. Cuando llegué al borde para dar la vuelta, me di cuenta que en la parte baja de la roca había una abertura. Parecía una pequeña cueva que daba acceso al interior. Supuse que se trataba de una madriguera, pero la forma de la entrada era casi simétrica. No parecía haberse formado de forma natural. Me agaché un poco, solo por curiosidad, y en efecto, se notaba claramente que eso había sido picado, como si se tratara de una mina, pero era demasiado pequeña. Solo un niño podría entrar en ese espacio. Me dio muy mala espina. Quizá algo no humano vivía en el interior de esa elevación rocosa, y hasta cabía la posibilidad de que incluso viviera debajo de la tierra.
Esa pudiera ser la explicación de todos los extraños ruidos que estuve escuchando durante la noche y hasta la voz. No lo sé, yo solo trataba de no volverme loco. Cuando por fin le di la vuelta a esa roca, continué mi camino. Había perdido media hora. Un par de kilómetros más adelante vi que un caballo venía en mi dirección. La verdad, no me sorprendí. Después de haber visto luces extrañas y un fantasma, un caballo no es algo que me fuera a causar un sobresalto. Cuando me alcanzó el caballo, simplemente se fue de largo. Decidí ir por el camino que había dejado en la arena. Tenía que venir de alguna ranchería. Llegó el anochecer. Ese día yo había avanzado muy poco, menos de 10 kilómetros. No iba a llegar al día siguiente. Se me iba a terminar el agua y la comida. Entré en pánico. No podía dormirme. Tenía que seguir caminando. De noche no me daría tanta sed. Podría resistir. Luego de haber caminado como 6 horas, ya no podía. Solo iba arrastrando los pies. Además, me había tomado media botella. En momentos, los ojos se me cerraban por el cansancio, pero no me detuve. Caminé y caminé. Abrí el paquete de galletas y comí una. Ese paquete tenía 8 galletas. Para mantenerme despierto, empecé a contar los pasos que estaba dando y cada 500 pasos me comía una galleta. Se supone que debía amanecer antes de que se me acabaran las galletas, porque, calculando el tiempo, eran como las 3 de la mañana. Como mucho, faltaban 4 horas para el amanecer, pero di mis 4000 pasos y no parecía que el sol fuera a salir pronto. Ahí me preocupé. A lo mejor ya hasta había perdido la capacidad de calcular las horas o de contar mis pasos. Entonces me dije que seguiría contando mis pasos y cada que fueran 500, le daría un pequeño trago a la media botella de agua que me quedaba. Me alcanzaba para 6 tragos. Pero luego de 3000 pasos más, se acabó el agua y el sol no salió. Mi esperanza se había terminado. Me solté. Dejé que mi cuerpo cayera al piso y caí de cara contra la arena y las piedras. Me costaba trabajo respirar. Sentía que la cabeza me iba a explotar. Creí que eso había sido todo. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue un 100 pies gigante de color rojo pasar al lado de mi cara. Cuando desperté era de día. Yo seguía tirado en el suelo. No podía levantarme, pero al menos me giré hacia un costado. Se me hizo un nudo en la garganta cuando vi la avioneta. Por un instante se me olvidó el dolor de la pierna y me levanté. Me subí a la avioneta y todo estaba igual, tal como había aterrizado. Empecé a reír como loco. En verdad, creí que todo había sido una terrible pesadilla, producto del impacto de la avioneta. Pero cuando fui a la parte de atrás, vi que al techo le faltaba la parte que yo había visto ser arrancada la primera noche. Revisé y tampoco estaba ni el agua ni las galletas, nada. Ahí me di cuenta que había dado una vuelta completa en círculo. Había caminado casi 60 kilómetros solo para volver a la avioneta. Me puse a golpear todo, arranqué las cosas, maldije, grité y lloré de la desesperación. Aún furioso, me senté en el lugar del copiloto. Presioné todos los botones esperando que la comunicación se restableciera. Eso no pasó. Entonces agarré algo que había ahí y destrocé todo hasta que mi coraje terminó. Ya un poco más calmado, recordé que estaba a tan solo 5 kilómetros de la cuenca de agua. No perdí el tiempo, tomé el botiquín, que era una caja de plástico hermética, bajé de la avioneta y me fui directo a la cuenca. Llegué y bebí como loco. Tenía tanta sed, enjuagué mi cara y guardé agua en el botiquín. Me quité los zapatos, mis pies estaban destrozados. Se veían terrible, pero ni siquiera sentía dolor. Eran más mis ganas de salir del desierto. Refresqué mis pies en el agua mientras observaba mi entorno, pensando en qué iba a hacer para salir del desierto. Entonces noté algo que no había visto la primera vez que llegué a esa área.
Frente a mis ojos, en dirección suroeste, había 2 cerros. Yo no sé qué pasó, pero eso no estaba ahí la vez anterior. Demasiadas preguntas estaban invadiendo mi mente. ¿Qué era la esfera gris que casi impacta con la avioneta? Un ovni era la única respuesta para mí. Creo que no había ninguna duda que esa cosa había causado que la avioneta fallara y cayera. De pronto, en el cielo apareció una esfera gris. Pasó volando y se perdió atrás del cerro. Si me quedaba, moría de hambre. Si volvía a intentar seguir una línea recta, posiblemente daría otra vuelta y regresaría a la avioneta, porque en la dirección que quería ir no tenía punto de referencia en el horizonte. Así que volví a ponerme mis zapatos y decidí ir hacia el misterioso cerro que había aparecido de la nada. No me importaba a dónde iba, solo quería alejarme. Cuando llegué, ya se estaba haciendo de noche, y no sé si para mi buena suerte o mala suerte, se aproximaba una tormenta. Fuertes vientos, nubes claramente cargadas de agua. Al menos me iba a refrescar. El problema era que en el desierto no hay donde protegerse de una tormenta. Las gotas no tardaron en empezar a caer y el viento cada vez estaba más fuerte. Yo caminé por la orilla del cerro buscando alguna parte donde la roca estuviera salida y pudiera protegerme un poco. Esas pocas gotas se convirtieron en lluvia. Yo seguí buscando hasta que encontré un espacio en el que me podía meter. Ya con ese lugar ubicado, entonces sí, me alejé tantito del cerro para mojarme. Me quité la playera y traté de acomodarla en forma de cono para juntar agua y beber. Luego de un rato fui a protegerme porque el viento estaba muy fuerte. Además, los truenos ya empezaban a retumbar mientras el cielo se iluminaba. Ese pequeño espacio resultó ser una especie de corredor que, al parecer, atravesaba el cerro, así que empecé a seguirlo. Luego de un buen rato, más de 2 horas yo creo, llegué a un área en la que podía seguir avanzando por el corredor, pero tanto a mi izquierda como a mi derecha había cuevas. Del interior de esas cuevas salía aire caliente y se escuchaban ruidos extraños que no sabría describir. Sentí miedo y angustia. Ni siquiera me atrevía a voltear. Simplemente caminé para seguir el corredor. Esa zona estaba cubierta por roca, así que el suelo estaba resbaloso por la lluvia. Un impresionante relámpago iluminó todo el cielo y, por tanto, me dejó ver en qué estaba parado. Eran huesos, cientos, miles de huesos humanos y animales. Pisé uno y lo rompí. Ese ruido retumbó por todo el interior. Escuché cómo el eco se fue adentrando en las cuevas. Entonces, muy en lo profundo de una de esas cuevas, se asomaron un par de pequeñas luces blancas. Mi adrenalina se elevó y me permitió correr. Me alejé de esas cuevas a toda velocidad. Era tanta mi desesperación que no me di cuenta en qué momento el corredor salió del otro lado del cerro. Pero no salió al nivel de la arena, sino que estaba a algunos metros arriba y caí rodando y golpeándome con las rocas. Aún así, me reincorporé y seguí caminando bajo la lluvia. Amaneció y yo no me detuve, hasta que el sonido de motores me hizo frenar de golpe. Miré hacia mi derecha y vi que se estaban acercando varias camionetas. Eran entre 4 o 5. Venían con gente armada. Las camionetas se frenaron y los hombres que iban al frente se bajaron. El tipo que iba en el asiento del copiloto también se bajó y caminó hasta donde yo estaba. Me preguntó quién era yo. Le di mi nombre. Me dijo que me identificara. Saqué mi cartera y se la di. Todo lo de adentro estaba hecho pedazos por el agua. Se rió. Luego me preguntó si yo sabía quiénes eran ellos. Le respondí que no, que yo trabajaba en Estados Unidos, que era piloto, que la avioneta en la que viajaba había caído y que no tenía ni la más mínima idea de quiénes eran ellos ni de dónde estaba parado.
Me dijo que ese era mi día de suerte. Luego le hizo una seña a su gente y me subieron a la cajuela con todos ellos. Yo no puse resistencia y mucho menos me quejé. Lo único que hice fue guardar silencio y mirar el cielo. Luego de un rato, las camionetas se detuvieron. Me dijeron que me bajara. Lo hice. El tipo que iba en el asiento del copiloto bajó su ventana y me dijo que si caminaba 1 kilómetro al suroeste, iba a llegar a un centro científico, que ahí me ayudarían. Entonces me apuntó con un arma y me preguntó cómo se supone que yo había llegado desde el cerro hasta el punto donde ahora estaba parado. Le contesté que simplemente caminé. Se volvió a reír y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. No se vuelva a estrellar en el desierto. Dicen que esta cosa está viva y se mueve para que la gente no logre salir. Luego, todas las camionetas se fueron. Yo caminé en la dirección que me dijo y, en efecto, encontré un lugar llamado Laboratorio del Desierto, una cosa así. La gente de ahí me ayudó. Me contacté con el empresario, le dije lo del accidente, omití todo lo paranormal y mandó a alguien a recogerme. Me llevaron al hospital y estuve ahí unos días. En cuanto a la avioneta, el empresario mandó a recogerla. Yo supongo que la desmantelaron. Cuando salí del hospital, volví a Arizona para hablar con el empresario. Le dije que me disculpara, pero que yo no podía seguir trabajando como su piloto. Le agradecí mucho todo, pero la verdad, había visto muy cerca la muerte y no fue algo agradable. Él entendió y ya nunca más volví a subirme a nada que tuviera alas, ni siquiera como pasajero. Cuando llegué con la muchacha, ella estaba molesta y preocupada. Le conté todo y no me creyó. Pensó que yo tenía a alguien más. Se terminó eso. Regresé a México. Mi familia, incluyendo mi madre, creyeron que todo eso me lo había imaginado debido al fuerte golpe del impacto. No intenté convencerlos. Siendo honesto, yo tampoco sé qué creer de todo lo que me pasó. Tiempo después me enteré que el lugar en el que yo había caído era nada más ni nada menos que la enigmática zona del silencio. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.